Bueno, pues aquí estamos en directo, un nuevo encuentro dentro de este grupo de trabajo, de desarrollo de este I Ching, según la tradición Fanxi. Y el día de hoy vamos a ver, bueno, pues este hexagrama número 54, que se le conoce con el nombre de la muchacha casadera o la muchacha que se va a casar. En fin, esta, vamos a decir, como traducción o interpretación que, bueno, pues que se le da al nombre de este hexagrama. Habíamos visto en la presentación de este nuevo ciclo cómo, bueno, pues hay un abordaje, vamos a decir, amplio, bueno, ya vimos que multidimensional, a la hora de acercarnos a un hexagrama según el planteamiento, vamos a decir, teórico, metodológico que propone esta tradición Fanxi. Ya habíamos visto un despliegue de esa familia constelar, de todos esos hexagramas que podemos ver asociados a un solo hexagrama. Es decir, que ya estábamos entendiendo que cuando extraemos un hexagrama, independientemente del método que utilicemos para esa extracción, vamos a observar, bueno, pues esa familia constelar de la que estábamos hablando, que mencionamos y os dejé ahí en los encuentros anteriores, como digo, de la presentación de este ciclo. Y eso nos va dando la sensación de no solamente de esa amplitud que habíamos visto, sino como esos hexagramas tejen, se tocan, construyen una realidad que es la que todos vivimos. Es decir, que una situación por sí misma o por sí misma no la vamos a ver descrita en su totalidad a través de un hexagrama. Obviamente nuestra atención, cuando no tenemos el dominio, digamos, como de expandir ese estado de conciencia, esa podemos denominar como estado de conciencia, vamos a decir, como dentro de una cotidianidad o dentro de ese mundo, vamos a decir, como ordinario, pues tiende a focalizar esa atención en un punto, en una situación, en algo concreto, y evidentemente esa atención a la hora de recibir un hexagrama, pues ahí cobra todo el sentido ese hexagrama en relación a esa situación que nuestra atención le está dando prioridad o le está dando, bueno, pues un mayor grado de, bueno, pues como de inquietud, pudiéramos decir. Pero es cierto que las situaciones, pues obviamente no están separadas, no son inconexas, todos los aspectos de nuestra vida, bueno, pues no van por separados, es decir que todos tenemos la experiencia de tener situaciones en lo familiar, en lo personal, y cómo estas situaciones, bueno, pues tocan en esa relación laboral o al revés. Nos damos cuenta de que a día de hoy, cuando observamos el comercio, la economía, incluso la política, pues ni siquiera situaciones territoriales están exentas de esas influencias que, bueno, pues se tejen con otros estados o con otros gobiernos. Es decir que, por más que queramos, bueno, pues ser reduccionistas a la hora de observar las situaciones, como hace quizás un científico que saca de, bueno, pues ciertas investigaciones o de ciertos intentos, vamos a decir, como de demostrar ciertas leyes o ciertas fórmulas, saca de esas ecuaciones ciertos elementos que no son fijos, que no son constantes, lo lleva a un escenario que es un laboratorio y obviamente le da unos parámetros, bueno, pues establecidos, donde aísla en esa investigación pues una serie de elementos que luego en la naturaleza encontramos y que hacen que, bueno, pues las cosas adquieran otros matices o adquieran, bueno, pues otras características que no son las que en ese sistema cerrado y condicionado, vamos a decir, de forma artificial, pues hemos logrado observar o hemos logrado, por así decirlo, demostrar. Con el Ching pasa algo parecido. A la hora de trabajar con un hexagrama, pues nuestra atención, como digo, se focaliza en un aspecto y no amplía esa mirada a otros aspectos que uno considera que no tienen relación o que no tienen, bueno, como se dice, nada que ver una cosa con la otra.
y de esa manera, bueno, pues sentimos que tenemos como un mayor manejo de esa situación, ¿no? Porque la aislamos de todo lo demás, ¿no? Pero cuando nuestro ánimo, bueno, pues por ejemplo está decaído, pues ese ánimo decaído toca en todos los aspectos de mi vida. Y claro que yo puedo ir a observar el ánimo e intentar, bueno, pues buscar algún tipo como de motivación para que ese ánimo suba, o algún tipo de, bueno, pues sustancia o terapia o abordaje que genere un cambio en ese estado anímico, en ese humor. Pero quizás ese humor, pues el origen como tal no está en él, sino que está en algún otro aspecto de la vida, ¿no? Pero quizás no se hace visible, bueno, pues en ese primer contacto, ¿no? Y lo que uno identifica es que, bueno, pues uno está como de mal humor, ¿no? Pero cuando va, como se dice, tirando de ese hilito para profundizar en una posible raíz o en un posible, como se dice, origen, ¿no? de ese humor, pues ahí van apareciendo nuevos elementos que, bueno, pues también hay la tendencia como de abordarlos, por así decirlo, de forma exclusiva o de forma particular, y significa que ese individuo está siendo observado, ¿no? Como aislado del colectivo al que forma parte, ¿no? Y ese colectivo, pues a veces lo abordamos, ¿no? Cuando se hacen trabajos de constelaciones familiares, porque hoy vamos a ver, ¿no? Como este hexagrama de la muchacha casadera, entonces está hablando, ¿no? Pues de esa construcción, ¿no? De la familia, de la pareja, y por consiguiente de una estructura básica, si luego observamos un colectivo social, ¿no? Y ese colectivo social pues no puede estar exento de esa memoria o de esa tradición o de todo ese pasado que, bueno, pues va arrastrando y va dejando como legado ciertas ideas, ciertas creencias, ciertas estructuras que plantea como un modelo válido a seguir y a darle continuidad. Y evidentemente pues nos damos cuenta de que al final pues tanto las sociedades como el individuo como las relaciones interpersonales pues se han ido tejiendo a raíz de unos modelos o unos moldes que posiblemente no sean actuales. Los que sí lo son, como puede ser todo este movimiento, ¿no? del LGTBI+, pues son relaciones nuevas que no encajan en los modelos que había antes, y bueno, pues ahí el ser humano que no tiene esa facilidad de generar un cambio, de generar un nuevo, una nueva perspectiva, es decir, esa mentalidad que podemos considerar como más conservadora, pues va a encontrar dificultades para incorporar esos modelos nuevos, ¿no? Entonces vemos ese tipo de relaciones en todas las épocas, obviamente, y como digo, pues a la hora de abordar una situación no podemos obviar eso que es individual, particular, eso que la atención le está dando como importancia en ese momento, no lo podemos separar o sesgar de todo ese colectivo al cual pertenece y con el cual interactúa. Entonces el día de hoy vamos a ver este hexagrama. El otro día vimos el hexagrama de la liberación y lo vimos en relación a esos hexagramas que teníamos como nucleares, y como, bueno, pues había todo ahí un trabajo que bien, bueno, pues digamos profundizar desde esa perspectiva. El día de hoy vamos a ver este hexagrama de la evolución y lo vamos a ver en relación a sus propios hexagramas de disección, y lo vamos a ver desde las dos perspectivas que ahora, bueno, pues os voy a mostrar que toda situación tiene. Es decir, que la realidad nosotros la experimentamos en una dirección, nuestros ojos, nuestros pies caminan y ven en una dirección. Por más allá que giremos y digamos que cambiamos el sentido de la vida y demás, en esa nueva dirección volvemos a caminar. De igual manera, los pies miran hacia adelante, los ojos miran hacia adelante, independientemente de que en un mapa pudiéramos decir que caminamos dirección norte, caminamos dirección este, caminamos dirección sur, si estamos subiendo, si estamos bajando, si hemos girado a la izquierda o a la derecha. Finalmente, cuando observamos la dirección en la que caminamos, esa dirección no ha cambiado. Es decir, que los pies no han experimentado ninguna mutación en relación al cuerpo, siguen caminando en la misma dirección, los ojos siguen mirando en la misma dirección. Es decir, que la vida la vivimos en una dirección. Ahora bien, cuando nos encontramos con alguien y conversamos con ese alguien y ese alguien lo tenemos delante, ese alguien puede ser una situación, ese alguien puede ser, bueno, cualquier, bueno, pues cosa, acontecimiento que pongamos ahí,
pues evidentemente nosotros miramos esa realidad en una dirección y esa otra persona está mirando la realidad desde otra dirección. Es decir, que lo que uno ve en relación a lo que el otro ve, pues a veces vamos a decir que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Hay muy pocas situaciones en donde esos dos ven exactamente lo mismo. Son esos hexagramas, digamos, bueno, pues que hablan del agua sobre agua, del fuego sobre el fuego, del cielo sobre el cielo, la tierra sobre la tierra. Independientemente de cómo miremos esos hexagramas, pues vamos a ver los trazos colocados de igual manera. Para el resto de hexagramas, para el resto de situaciones, pues necesitamos considerar esto que os estoy contando. Es decir, que a la hora de ver un hexagrama sabemos que hay un primer trazo, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Pero esa otra persona, si estuviera ese hexagrama pintado en una mesa y tenemos a esa persona sentado enfrente de nosotros, si no movemos ese hexagrama y no le decimos a esa persona cuál es para nosotros el primer trazo y cómo, digamos, leemos o interpretamos ese hexagrama, pues esa persona, cuando mira el hexagrama, verá como primer trazo lo que para nosotros es el sexto. Y para esa persona, su sexto trazo será el que para nosotros es el primero. Es decir, que los hexagramas dentro de este código binario van de a 2, ¿de acuerdo? Y cuando sacamos un hexagrama, pues bien pudiéramos hacer el ejercicio de ver las cosas desde esa otra perspectiva. Así que el día de hoy vamos a hacer ese trabajo con este hexagrama y vamos, bueno, pues a desplegar esas disecciones que también las vamos a ver en esas dos direcciones y vamos a ver esta situación de la muchacha casadera desde esta perspectiva que, como os digo, pues nos deja y nos aporta esta tradición fancy. Entonces vamos a pintar nuestro hexagrama. Bueno, el hexagrama de la muchacha casadera lo mencionamos de arriba abajo. Tenemos un trueno sobre un lago. Sabemos que este es el hexagrama que le decimos que es el 54 y le llamamos la muchacha casadera. Cuando lo observamos, digamos, en esta dirección, donde para nosotros, pues este de aquí es un primer trazo, ¿de acuerdo? La muchacha casadera habla de esa relación, vamos a decir, sexoafectiva que construye una relación de a dos. En este caso, una relación, podemos decir, incluso sentimental. El hexagrama, cuando uno va al libro y lo lee, pues ya hay una advertencia donde dice que, bueno, pues en esa sociedad o en esa época, pues las relaciones de pareja no eran como tal monógamas. Esto es interesante poderlo, bueno, pues observar, porque nos damos cuenta de que, bueno, pues para nosotros, digamos en Occidente, bueno, pues casi todas las culturas han tenido una influencia, en este caso judío-cristiana, donde, bueno, pues esa relación conyugal, esa estructura, digamos, como nuclear de la familia, pues se construye en términos de monogamia. Entonces, evidentemente, esta situación de la muchacha que se casa, cuando nos habla de que en esa relación de a dos se va a introducir de forma consciente una tercera energía, en este caso, bueno, pues el libro describe a otra mujer, nos habla, ¿no?, como de, bueno, pues de una manera de cómo abordar esa situación. Bueno, aquí en Occidente sabemos que la relación conyugal, pues, está vinculada, como digo, a esa monogamia, y evidentemente pues esta situación no se va a dar de forma consciente, aunque, bueno, pues todos conocemos y quizás se haya vivido, bueno, pues ese acercamiento de esa tercera energía, ya sea masculina o femenina, donde, bueno, pues esa relación integra, a veces, bueno, con conocimiento, a veces a través de engaños o de mentiras, pero el caso es que integra, ¿no?, esa aparición de esa tercera energía. Es decir, que en esta estructura de familia, de este movimiento
de esta relación afectiva, vamos a entender que hay algo en el ser humano que atrae a esa tercera energía y que, bueno, pues esa relación como experiencia, digamos, de maduración evolutiva o experiencia de consolidación, pues va a experimentar al menos una vez en la vida esa influencia de esa tercera energía. Y este hexagrama nos habla de cómo pudiéramos manejar esa influencia, de cómo pudiéramos hacerlo, y evidentemente pues ha habido sociedades donde, bueno, pues esa relación, vamos a decir como de A3, es socialmente aceptada. Hay otras culturas, tradiciones que eso no es aceptado, y todo eso va dejando, por así decirlo, como, bueno, pues unas sensaciones a la hora de abordar este tipo de situaciones, pero también va generando unas respuestas y unas reacciones frente a este tipo de situaciones. Es decir, que mucho de nuestra respuesta, nuestra reacción frente a esta situación de este número 3 dentro de una relación sexoafectiva, pues ni siquiera es una relación nuestra, es decir, que es una relación que ha sido adquirida a través de una memoria, a través, bueno, pues de un linaje, a través de ese inconsciente colectivo que, bueno, pues hace, vamos a decir, miles de años, pues decidió o tomó la decisión de estructurar ese orden, vamos a decir, como interpersonal, esa relación interpersonal, ese vínculo sexoafectivo, pues lo colocó de una manera, le dio unas características determinadas, y en función de eso pues han ido surgiendo, como digo, esas respuestas, esas reacciones, porque hay un modelo que ha sido establecido. Y bueno, si uno lo ha hecho de forma consciente o no, pues ha sido aceptado. Es decir, que quizás muchos de los que están dentro de este mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, de esta realización espiritual, pues a lo mejor ni siquiera se han planteado si ese modelo es el suyo, si ese modelo es con el que realmente resuenan, o si ese modelo es el que les aporta, bueno, pues vamos a decir como esa felicidad o ese bienestar. Entonces tenemos la muchacha casadera que, bueno, pues de alguna forma nos está hablando de ese tipo de relaciones donde en esa relación de A2 aparece un número 3. Y curiosamente, pues Lao Tse en uno de sus versos pues nos habla que, bueno, pues el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y del 3 todo lo demás. Es decir que a la hora de avanzar como individuos o como colectivos, da la sensación de que es necesario integrar esa energía y saber, por así decirlo, bueno, pues cómo colocarla o cómo relacionarse con ella en términos armónicos o en términos de equilibrio. Dicho esto, cuando observamos el hexagrama desde esta otra perspectiva, y donde, como os contaba antes, en el sexto trazo esa otra persona va a ver un primer trazo, por consiguiente ya no va a haber un trueno sobre el lago, sino que va a haber un viento sobre montaña. Estamos hablando del hexagrama 53, que habla de la evolución. Sabemos como que la evolución, bueno, pues sí nos describe una situación donde hay un avance paso a paso, día a día, este concepto de, bueno, pues como del Kaizen, o como decía incluso Lao Tse, todo camino empieza con un primer paso y después de un primer paso se da un segundo, habla de esta perseverancia, de esta constancia. Es decir, que algo hay en relación a este hexagrama 54, que estamos hablando de la muchacha casadera y de estas relaciones sexoafectivas, si son monógamas, si son polígamas, y bueno, pues cómo se estructura esa relación, digamos, entre esos dos, y una relación directa con este hexagrama 53 de la evolución. Bien, pudiéramos entender que para evolucionar como individuos necesitamos manejar esta estructura, bueno, pues de estas relaciones sexoafectivas, y bien pudiéramos entender que en función de cómo coloquemos esta estructura sexoafectiva en esa relación interpersonal, pues bien pudiéramos, bueno, pues tener como una connotación de una mayor evolución o de una evolución, vamos a decir, incluso como un poquito más rápida o más profunda.
Si esto no lo llevamos a un aspecto donde ya no somos personas las que nos estamos viendo aquí, sino que, bueno, pues estamos viendo al colectivo humano, pues estaría hablando que para esa evolución de la humanidad necesitaríamos pasar por un proceso de ver cómo esa estructura sexoafectiva se ha colocado, se tiene integrada, se tiene aceptada y ver cómo manejamos en esa relación día 2 la aparición, el surgimiento o la influencia de ese número 3 que antes o después, como digo, va a llegar. Es una experiencia arquetípica que toda relación va a vivir y en función de cómo se viva esa experiencia, bueno, pues estaremos facilitando a esa evolución o quizás le estaremos poniendo resistencias a esa evolución. Si vamos a ver las disecciones de este hexagrama, de este lado vamos a tener, para muchos de vosotros os diría que no os fijéis en la metodología de lo que estamos haciendo. Si queréis metodología, aprenderlo, bueno, pues las clases están ahí, podemos hacer clases y aprendemos a sacar, ¿no?, como todos estos hexagramas, a ver, como digo, la metodología como tal, a trabajar con ella y a ver, bueno, pues aparte de estos trabajos que estamos haciendo ahora, todo lo que esta metodología ofrece y posibilita, pero más bien quedarnos con el mensaje, o al menos que cada uno, bueno, pues más allá de las reflexiones que yo estoy aportando, pues también que uno pueda ir, bueno, pues reflexionando o auto-observando su vida o la vida del ser humano en función de todo este despliegue que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos este trueno sobre agua, que cuando lo miramos en esta dirección, pues nos habla del hexagrama 40 de la liberación, y cuando lo observamos de esta otra dirección, tenemos el hexagrama 39, que es el obstáculo. El otro día hablábamos de este hexagrama 40 de la liberación. Ahí os dejé, bueno, pues un despliegue donde vimos los nucleares y algunas disecciones de subnucleares. Es decir que, bueno, pues como habíamos visto, la liberación hablaba, vamos a decir, como de un proceso donde uno deja atrás, ¿no?, todo aquello que, vamos a decir, no corresponde a esta nueva época, ¿no? Uno se libera del miedo, se libera de la mentira, o se libera, bueno, pues como habíamos visto en el podcast, de la arrogancia, de la vanidad, de ciertos elementos, ¿ya?, que generan como una sensación de pesadez, como una sensación de ancla, como algo que nos impide generar ese impulso y avanzar en nuestro camino. Curiosamente, bueno, cuando observamos el hexagrama desde el otro lugar, tenemos este 39, este obstáculo que se dice, ¿no? Y vamos a decir que este agua sobre montaña nos puede hablar de una situación donde, vamos a decir, como que son esas sensaciones que tenemos de una situación donde no vemos la salida, donde esa salida consideramos incluso que no existe y nos sentimos como atrapados, nos sentimos como encerrados en algo, dándole vueltas a las cosas sobre lo mismo y no encontrando, bueno, por dónde romper, ¿no?, ese tipo de obsesión, ese tipo como de estancamiento y bueno, y se despierta, como digo, esa sensación como de, bueno, pues de estar como encerrado, ya sea en una situación psíquica, en una situación emocional, en una situación, bueno, pues personal, social. El caso es que cómo pudiéramos encontrar una salida a esta situación es lo que plantea este hexagrama 39, ¿no? El caso es que cuando observamos, ya que tenemos el agua y en este otro caso la montaña, cuando observamos el hexagrama 39, podemos observar la relación que hay del río en relación al cauce. Cuando observamos el cauce de un río, nos damos cuenta de que, bueno, pues el río va dejando sedimentos y en el cauce se van quedando cosas, bueno, pues en ese fondo, ¿cierto?, que el río como tal no arrastra. Es decir, que el agua del río fluye, tiene su, bueno, como su flujo, su corriente, pero ese fondo, digamos que es estático, ¿no? Está ahí quieto, el agua transita por ello, pero hay ciertos elementos que no se mueven, ¿no? Cuando observamos este obstáculo, nos vamos a dar cuenta de que
esa relación que acabo de hablar, ¿no? Donde las cosas cambian como la vida, ¿no? Las épocas adquieren nuevas formas. A día de hoy lo vemos con la tecnología. Pues hace 20, 30, 50 años pues uno no podía imaginar una vida como la que a día de hoy estamos viendo, ¿no? Con los dispositivos tecnológicos, con estas cosas tridimensionales, holográficas. Es decir, que uno no podía imaginar esa sociedad. Las sociedades cambian, ¿no? Como ese río, ¿no? Es como que va fluyendo, va avanzando y va experimentando, bueno, pues nuevos horizontes, nuevas maneras, ¿no? de hacer las cosas. Pero el fondo del río no cambia, es decir, que hay ciertas estructuras psíquicas que siguen ahí como quietas, inamovibles, ¿no? Es como, bueno, pues desde hace cientos o miles de años las parejas monógamas tienen que manejar pues esa situación de la fidelidad, nos juntamos y el amor es para siempre y que nada nos separe. Hay una estructura que desde hace miles de años sigue ahí, ¿no? Y las sociedades van avanzando, pero esa estructura no cambia, ¿cierto? Y esa estructura, pues pudiéramos decir que, bueno, pues ha ido evolucionando, ¿no? Recordamos que tenemos el hexagrama 53 acá, ha ido evolucionando y curiosamente, bueno, pues donde antes las cosas eran hasta que la muerte nos separe, pues de buenas a primeras, a la hora de sentirnos que estamos ahí en ese obstáculo, que no nos liberamos de ciertas situaciones que son engaños, mentiras, que son traiciones, que a veces, bueno, pues han dado situaciones donde se asocian unos para matar a otros, como les pasó incluso a los egipcios, ¿no? Ahí estaba Ramsés II queriendo establecer su imperio con la difícil elección de qué hijo iba a ser su sucesor, porque su hijo tenía varios hijos y las tenía con varias mujeres, porque ese modelo de sociedad no era monógamo. Entonces, a la hora de establecer la continuidad del reino del imperio, pues tenía que tomar la difícil decisión de qué hijo de todos los que tenía pues iba a ser el sucesor, ¿no? Y evidentemente pues ahí surgieron pues todas las historias que vieron con la muerte de Ramsés, con la imposición, vamos a decir, como de un nuevo gobernante que no fue elegido por el faraón y que luego, bueno, pues hay todo un drama en esa historia, como podemos encontrar dramas en múltiples historias, ¿cierto? Donde, bueno, pues ese femenino lucha, hay como, bueno, pues como ese, vamos a decir, como bueno, pues esa búsqueda, ¿no? de ese poder, de esa importancia, esta cosa de sentirse elegido, de encajar, ¿no? En ese modelo de a dos con exclusividad, ¿cierto? Pasa igual en el masculino cuando, bueno, pues esa relación de a dos, que es el líder frente a aquellos que lidera, pues también, ¿no? Va a experimentar ese tipo de artimañas, ¿no? Y de recursos. Ese elemento agua, pues vamos a ver que tiene una connotación pues como de oscuridad, de misterioso en la noche, es decir, cosas turbias, ¿de acuerdo? Que lo que buscan son como intereses, vamos a decir, como personales, para poder establecer ese orden que finalmente es un orden jerárquico. Es decir, el padre, la madre van a ser los líderes, ¿no? Solamente de la familia, del clan, sino que luego más adelante pues también como modelo, en términos arquetípicos, pues esos serán los líderes de las sociedades, ¿no? Y todo esto lo podemos ir observando en relación a esta otra disección que vamos a tener aquí abajo, donde vamos a tener el fuego y el lago. Cuando lo observamos en esta dirección, que tendríamos el hexagrama 38, que es la oposición, ahora vamos a hablar de ello, frente a esta otra mirada, donde encontramos el 37, que es la familia. Es decir, que este hexagrama de la 54, ¿no? De esta muchacha que se casa, que nos habla de una relación, vamos a decir, como poliamorosa, donde el ideal de esa relación es que tanto ese hombre como esas mujeres, la poligamia tiene dos aspectos, pudiera ser una mujer frente a varios hombres. Hay países, o ha habido en la historia de la humanidad, se conoce, ¿no? Que ha habido regiones que han tenido ese modelo, donde la líder, por así decirlo, del clan es una mujer y tiene varios
hombres en esa relación sexoafectiva, y hay otro modelo donde es un hombre el que tiene varias mujeres dentro de esa relación sexoafectiva. Independientemente de que sea un modelo o el otro, también podríamos hablar de ciertas características pues naturales del género. Quizás no vamos a entrar en ese grado de profundidad, pero que sepamos que los dos modelos han existido y siguen existiendo, y habrá individuos que tengan ese tipo de relaciones abiertas que se llaman, donde, bueno, pues sea uno u otro, bueno, pues mantienen, ¿no?, como esa estructura, vamos a decir, como múltiple en ese vínculo sexoafectivo. El caso es que esta relación que se construye como pareja, que esa pareja puede ser de A2, puede ser de A3 o pudiera tener más miembros. El caso es que como ideal, bueno, pues lo que sugiere es que haya un vínculo de amor. Aquí tenemos este trigrama central, nuclear, ¿no?, de amor, y que, bueno, pues esa energía que podemos ver aquí en la oposición, donde uno tiene un interés y el otro tiene otro interés, y habla de que si bien los dos están juntos, cada uno tiene como su atención y sus intereses puestos en cosas diferentes, se genera como esa oposición, se genera como, bueno, pues esa distancia entre ellos, aunque, bueno, pues siguen estando juntos, ¿no? Cuando esto avanzó o evolucionó en estas digamos parejas monógamas, pues llegamos en una época de la sociedad donde se incorpora el divorcio, y bueno, pues si este hexagrama que estamos viendo aquí de la oposición, que como disección ya forma parte de este hexagrama de la 54, digamos que cuando esa oposición es muy evidente y los dos lo tienen muy claro, para liberarnos de ese obstáculo que antes teníamos, porque digamos el divorcio no estaba contemplado, no se podía hacer, incluso era un pecado el salirse de la casa, el marcharse para buscar cada uno su camino, porque tenían estas diferencias, ¿no?, que se marcan en esa oposición. Pues a la hora de evolucionar como seres humanos, a la hora de evolucionar como colectivo, pues se incorporó bueno, pues ese movimiento, como digo, del divorcio, para poder liberar, ¿no?, esa sensación de obstáculo que esos dos tenían, porque quizás habían encontrado intereses diferentes, ¿ya? Y ese interés diferente bien puede ser esa tercera energía. Es decir, que el concepto de poligamia no lo vamos a entender solamente en relación a las personas. Cuando estos dos se juntan, ¿de acuerdo?, pues se juntan porque tienen unos intereses compartidos, porque tienen, vamos a decir, como un futuro donde lo visualizan juntos, y bueno, pues están construyendo finalmente también no solamente es una estructura sexual y afectiva, sino que también es una estructura, vamos a decir, incluso comercial, porque juntos se juntan como empresa para, bueno, pues digamos, sacar todos los recursos a todos los niveles, no solamente económicos, o para alimentación, para su bienestar, para su gozo, para su disfrute. Es decir, que son una unión, ¿no?, que bueno, pues que plantea que a la hora de estar juntos van a desarrollarse, van a evolucionar tanto como individuos como, en este caso, como pareja, ¿no? Cuando eso se ve que no ocurre y ese interés cambia en alguno de ellos, ese cambio lo podemos entender como esta influencia de esa tercera energía. Cuando ese interés cambia y bueno, pues hay otro tipo de motivación y empiezan a darse cuenta de que a través de esa oposición pues hay como intereses que ya no son comunes o que no son compartidos, el manejo de esos nuevos intereses puede permitir que esa relación continúe en el tiempo, ¿no? Es como, oye, mira, ahora estamos compartiendo este tiempo, ahora estamos haciendo las cosas de esta manera, estos eran nuestros hábitos, estos eran nuestras costumbres, este era nuestro día a día, pero se me ha despertado este interés y ahora quiero hacer esta actividad, y para hacer esta actividad necesito viajar, o necesito cierto tiempo, necesito abrir la relación a como la teníamos para poder incorporar este nuevo interés. Esa posición puede mantener, digamos, como esa unión, porque este 37 nos habla de la familia, del clan, es decir, del orden que tienen las relaciones afectivas, ya sea de a dos o luego ya el clan a otra estructura más amplia en términos sociales.
Es decir que, aunque haya esa oposición, se pueden mantener juntos si son capaces de cómo incorporar esa persona, cómo incorporar ese nuevo interés, cómo incorporar un nuevo puesto de trabajo que ahora va a hacer que, bueno, pues mis horarios cambien, o que tenga que viajar y tenga que quedarme a dormir fuera y tenga que regresar X días, y a la hora de compartir, pues toda la dinámica que teníamos va a cambiar. Esa tercera energía la podemos entender de diferentes maneras. Si no nos liberamos de estas estructuras que teníamos del pasado, pues no vamos, digamos, como a lograr adaptarnos a ese cambio, no vamos a lograr como a encontrar esa posibilidad de, bueno, pues de adaptarnos y de disfrutar con ese nuevo modelo de interacción. Vamos a encontrar ahí como esos obstáculos, y bueno, pues la tendencia va a ser quizás a romper ese vínculo, a separarnos, y a día de hoy, cuando eso ocurre, pues vamos a decir que hay algo en términos legales que nos permite romper ese acuerdo matrimonial, por ejemplo, ¿no? O ese acuerdo conyugal, y socialmente esa separación está bien vista. No hace muchas décadas, pues esa separación no estaba bien vista, y los abuelos, por ejemplo, de aquellos que se querían separar, o los padres de aquellos que se querían separar, pues tenían todavía como el sueño de que esos dos, aunque estuvieran en oposición, siguieran manteniendo la estructura del clan, de la familia, que lograran encontrar la manera de seguir juntos aun teniendo esas diferencias, o aún habiendo pasado por esas situaciones de engaño, de traición, de mentira, en fin. Vemos que a día de hoy ha habido una evolución en todo eso. Si observamos la historia, pues ha habido ciertos cambios, más cambios que va a haber con estas nuevas relaciones que a día de hoy conocemos, ¿no? Con todo este nuevo colectivo que, si bien es cierto, ha estado ahí desde el origen de los tiempos, pues a día de hoy quizás sea más visible y quizás sea, bueno, pues un abordaje más manejable para prácticamente todo el colectivo, sabiendo que va a haber diferencias en oposición, de gente que, bueno, pues considerará las cosas desde una perspectiva, pues queriendo avanzar y evolucionar y ir hacia nuevos modelos, y gente que intentará, bueno, pues tener ahí como, bueno, pues como decíamos, como esas costumbres un poquito más enraizadas, y por consiguiente, pues como decía, pues manteniendo una mirada un poquito más conservadora de todo esto que estamos hablando. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Y hemos desplegado la mitad solamente como de las disecciones. Estamos pudiendo reflexionar sobre un modelo, ¿no? De cómo dos van a integrar esa tercera energía, ¿de acuerdo? Y un modelo para poder nosotros reflexionar y cuestionar nuestro propio modelo interno, ¿no? ¿Cuál es mi modelo de relación para que este clan, esta familia, bueno, pues sea armónica? Cuando observamos el hexagrama del 37 del clan o de la familia, y habla como de este orden, ¿no? De esas relaciones afectivas, pues menciona que hay un orden donde el niño pequeño pues está colocado en un lugar, el niño mediano o el grande está colocado en un lugar, el padre y la madre están colocados en un lugar. Es decir, que hay una estructura natural que evidentemente luego puede ser modificada, o puede ser cambiada, puede ser intervenida en términos, vamos a decir, como artificiales. Pero bueno, pues sabemos que hay una época de la vida donde se hace un vínculo más fuerte entre ese recién nacido y la madre que ese recién nacido con el padre, porque al fin y al cabo esa época de la lactancia, o esos primeros años donde hay como esa seguridad, ¿no? Todavía se reconoce el aroma, el calor, es decir, uno sale del interior del cuerpo de la madre, pero no sale como para al día siguiente marcharse y desaparecer. Es decir, que hay un periodo, ¿no? Donde ese niño o esa niña, es decir, ese recién nacido, está vinculado a la madre y no tanto al padre, ¿no? Cuando ese ser comience a crecer, comience, digamos, como a desarrollar sus propias habilidades, todo ese potencial que tiene de dentro se empiece a despertar a través de ciertas experiencias que va a ir teniendo, y el mundo externo le llame más la atención y quiera ampliar sus horizontes y quiera salir, pues quizás ahí el aspecto masculino viene, ¿no? Como a tener pues un poquito más de, vamos a decir, como de relevancia, de presencia. Y ahí, bueno, pues esa madre puede experimentar, ¿no? Como esa distancia, y comienza, ¿no? Comienza la relación a cambiar, porque esa estructura
del clan, bueno, pues tiene, como digo, unas reglas que son unas reglas naturales que cuando uno las entiende y se deja llevar por ellas, pues esa estructura familiar, esa estructura interna, personal, pues genera ese bienestar, genera como esa armonía o ese equilibrio natural donde todas las cosas están colocadas, vamos a decir, como en su lugar. Ahora, si todas esas cosas incluyen o no incluyen esa tercera energía, pues eso puede generar, ¿no?, que haya estos procesos, como veíamos aquí, de encontrar obstáculos, de encontrar, bueno, pues esos intereses no compartidos. Es decir, que a la hora de seguir evolucionando necesitamos como reflexionar sobre todo esto. Hago así como un paréntesis. En Tao Mentoring os ofrezco una pequeña formación, por así decirlo, donde mostramos, ¿no?, los diferentes tipos de relaciones sexoafectivas que hay. Trabajo con 15 modelos de relación y en cada uno de esos modelos podemos observar cómo, bueno, pues ese orden, ese equilibrio va a ser diferente, esas experiencias del tipo de relación van a ser diferentes y por consiguiente, en términos evolutivos, pudiéramos entender que como individuos y como sociedad estamos dentro de ese proceso evolutivo en un paso u en otro, digamos como de mayor o menor avance, en función de cómo tengamos integrada en nuestra psique, en nuestra estructura psíquica de nuestro propio subconsciente, cómo tengamos integrada esa estructura de relación para luego tengo una relación conmigo mismo en términos arquetípicos, tengo o mantengo una relación con un otro en términos sexoafectivos, esa relación sexoafectiva empieza a construir eso que llamamos clan, eso que llamamos familia, esa familia empieza a construir eso que llamamos, bueno, pues sociedad. Entonces a veces buscamos la evolución como sociedades. En todo este mundo espiritual pues se habla del ascenso a una quinta dimensión y demás, pero cuando uno viene aquí y se pregunta, bueno, vamos a ascender a una quinta dimensión y nos vamos a llevar este modelo monógamo donde ya hemos visto que para que pudiera medianamente funcionar hubo que romper esa relación de hasta que la muerte nos separe, ¿no?, como ese amor idealizado, y tuvimos que aceptar como ese tipo de matrimonio. A día de hoy ni siquiera hay un consenso en todas esas leyes, digamos, como de pareja, donde permiten a dos personas del mismo sexo tener los mismos privilegios que las personas heterosexuales. Es decir, queremos ir a una quinta dimensión manteniendo un modelo que habla para unos y desde unos. Entonces no es un modelo global, no es un modelo colectivo, sigue habiendo como ciertos intereses partidistas. Entonces seguimos, ¿no?, en ciertos procesos de oposición donde, bueno, pues no nos hemos liberado, seguimos ahí como medianamente estancados, y este hexagrama 54 vamos a decir que seguimos sin resolverlo. Nos queda, ¿no? Afortunadamente la evolución habla de un proceso paulatino, entonces nos queda tiempo para madurar, para crecer en esa estructura básica que ya no es la relación del amor propio, sino que es la relación de amor hacia un otro. Y esa relación de amor hacia un otro, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, de este otro lado, en la disección tenemos un trueno sobre fuego, que cuando lo miramos en esta dirección que os acabo de mencionar, pues tenemos el hexagrama 55, que es como la abundancia, que ahora vamos a describir un poco qué significa eso, y del otro lado tenemos como el 56, cuando lo miramos en esta otra dirección, ¿no es cierto?, que habla del andariego o del caminante. Cuando os estoy contando ahora de que, bueno, pues necesitamos como incorporar este hexagrama 54 para poder evolucionar, liberarnos de todas estas estructuras que están ahí como, bueno, pues obstaculizando ese avance, ese progreso que encontramos aquí, ¿no?, como el orden natural de la familia que va, en términos arquetípicos, no está sujeta a la sexualidad como género, como identidad, sino que está sujeta a esas estructuras de roles que ocupa cada uno dentro de ese clan o dentro de esa familia, dentro de esa sociedad. Es decir, que podemos
criticar, por ejemplo, al sistema capitalista porque, pues nos lleva a tener un estilo de vida que no resuena con nosotros, que no somos felices, que no. Y no es el modelo, no es la estructura arquetípica la que está fallando. Lo que está fallando es uno mismo que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que le gusta, que no se lo permite, que no, pues que no va en esa dirección. Quizás esta energía del andariego no ha experimentado cosas en la vida, entonces no tiene opciones donde pudiera elegir, y a la hora de colocarse dentro de un clan, a la hora de colocarse dentro de una empresa, a la hora de colocarse como un rol que viene a expresar, que viene a manifestar, pues esa pasión, por así decirlo, como del corazón, que la vamos a ver aquí ahora, pues nos damos cuenta de que no estamos conectados con eso y estamos ocupando un lugar, si lo entendemos como recursos humanos, que no nos corresponde. Es decir, que estamos ocupando el lugar de un otro porque no sabemos lo que queremos, o porque no nos atrevemos a vivir lo que queremos, o lo que soñamos, o lo que sentimos, lo que ese corazón late, vibra. No nos permitimos hacer ese movimiento porque estamos atrapados en un miedo, en un temor, en fin. Hay todo un movimiento que pudiéramos observar en ese sentido. El caso es que a la hora de colocarme al interior, como digo, no solamente de la relación conmigo mismo, de la relación con ese otro, sino al interior de un clan, de un colectivo, ya sea una empresa o la sociedad, pues no me coloco, por así decirlo, como en el trazo que me corresponde. Por consiguiente, si yo no estoy colocado en el trazo que me corresponde, va a haber un otro, mínimo dos, que va a estar colocado en un trazo que tampoco le corresponde. Si ese otro está colocado en otro trazo, y pues en lugar de ser dos, pues ya podrían ser tres, que inevitablemente serían cuatro, y al final nos damos cuenta de que todo el hexagrama, como habla, ¿no?, el hexagrama de esa relación, ¿no?, de antes de la consumación o después de la consumación, es decir, que puedo encontrar un hexagrama donde todos los trazos se dicen que son o están incorrectos, ¿no? Entonces una situación caótica, una situación de cambio, una situación, donde esa armonía o ese equilibrio no se va a percibir. Entonces, si no nos conocemos a nosotros, si no vamos al fondo de nuestro río a observar qué cosas tenemos ahí, cómo nos estructuramos a la hora de relacionarnos con un otro, que es como la relación, digamos, como después de la que tenemos con nosotros mismos, es la siguiente, ¿no?, la relación con un otro. Si no tenemos claridad de cómo es esa relación con un otro, menos vamos a tener claridad de cómo es la relación más social. Por consiguiente, pues vamos a encontrar, como digo, un proceso de evolución denso, un proceso de evolución lento, un proceso de evolución que a veces se puede experimentar como estancado, paralizado. De ahí que digo que cómo vamos a ir a una quinta dimensión si todo este tipo de cosas, pues colectivo, ni siquiera muchos de todos esos que promueven ese tipo de mensajes, pues en su mundo interno esto no lo tienen resuelto, y pues bien pudieran estar aquí dando vueltas, pero como la atención está puesta en otro lugar, pues estas cosas como que pasan desapercibidas y uno se siente muy evolucionado porque su atención está puesta en otros aspectos de la vida. Y pues estas estructuras, como digo, básicas para la relación de un colectivo, pues todavía no han sido reflexionadas, uno no ha profundizado y no sabe qué haría en esa situación de que esa tercera energía entrara y cómo va a generar como ese equilibrio, esa armonía en esa, digamos, nueva estructura, en este caso de 3, o si vamos luego del 3 al 4, al 5, en fin, eso pudiera, ¿no?, como ampliarse, pero si esa estructura ya está puesta en un orden, un equilibrio en sus bases, pues luego va a poder construirse de forma equilibrada, ¿no?, en ese clan, en ese colectivo, en esas sociedades, ¿no? El caso es que, como os decía, en esta otra disección tenemos, pues esta abundancia que está hablando como de épocas, ¿no?, de esplendor, ¿no? Épocas de esplendor que pueden ocurrir de forma natural, de forma espontánea. Las sociedades han experimentado esas épocas de esplendor y nosotros en nuestra propia vida también hemos tenido como esas épocas, esos momentos de esplendor, ¿no?, donde ese sol brilla, ilumina, irradia, y vamos a decir que, pues estamos ahí como en esa primavera revoloteando, ¿no?, y llevándonos como esas sensaciones en nuestro mundo interno, como ese verano de alegría, de festejo, de celebración. Es decir,
hay esas épocas de abundancia. Bien pudiéramos entender que a la hora de manejar toda esta estructura de la que estábamos hablando antes, pues va a permitir, ¿no?, esa sensación de abundancia en nuestro mundo interno a la hora de, bueno, pues de colocar y de manejar, ¿no?, esa estructura que estamos hablando sexoafectiva en relación a un otro. Cuando esa época de esplendor viene como de forma natural, es como que uno encaja, por así decirlo, en todo lo que está ocurriendo en ese momento en la vida, ¿ya? Como decía antes, pues si a la hora de salir ese hijo o esa hija de esa estructura familiar se desapega de la madre, empieza como a, bueno, pues a conocer nuevos horizontes, nuevas, vamos a decir, como inquietudes se le despiertan, que le llevan como a querer recorrer, y ese viaje cada vez es más lejos, más lejos, más lejos, hasta, como se dice, como se sale del nido, ¿no? Y aparece, bueno, pues también como un manejo, ¿no?, de éramos 3, ¿no? Esos 2 tuvieron un hijo, éramos 3, ¿no?, que a veces también este número 3 hay que entenderlo en relación al hijo, y cuántas parejas, cuántas relaciones pues experimentan crisis porque a la hora de, bueno, pues integrar esa tercera energía, a la hora de encontrar ese equilibrio o esa armonía, pues es todo como un proceso medianamente caótico, porque se despiertan estas cosas en términos subconscientes, porque a uno le cambia, ¿no?, esto que hablamos de los intereses, pues cambian los ritmos, cambian los tiempos, cambian las rutinas, es decir que esa energía 3 llega a veces de forma espontánea, ¿no? La abundancia pues habla de prosperidad, entonces un hijo se puede entender en términos de abundancia, ¿no? Llega en esa época de esplendor. Por lo general las tradiciones pues suelen como celebrar, ¿no?, el proceso de embarazo, el proceso del parto, como la llegada de un nuevo ser a la familia, al clan. Y es cierto que, bueno, pues a veces ese tipo de situación viene a como a desequilibrar toda la estructura que había, y bueno, pues en función de cómo manejemos esa llegada, pues también, ¿no?, vamos a poder darle como una dirección o un destino, por así decirlo, como bueno, pues a ese nuevo integrante y a esa nueva forma, ¿no?, que el clan empieza a construir. Entonces puede venir como de forma espontánea, de forma natural. Esa abundancia también la podemos entender como de forma artificial o dirigida. Es decir que a la hora de manejarnos con la vida y con nosotros mismos, cuando nos obsesionamos mucho con la búsqueda de esa abundancia, y esa abundancia pues la tenemos, por así decirlo, como asociada a lo económico o a lo material, pues evidentemente no solamente no estamos contemplando todo esto que estamos diciendo, sino que a la hora de darle una dirección artificial, esa dirección artificial que vamos a construir en esa abundancia está íntimamente ligada con toda esta estructura. Cuando uno habla de economía, posiblemente no asocie esto que estamos hablando de esta relación de estos dos con ese evento que es un embarazo, que es un parto, y es la integración de esa nueva energía en esa estructura familiar. Como que esa economía o ese mundo profesional o ese mundo laboral es como os decía al principio, pues como que uno no lo pone ahí la atención y no ve cómo toca en todo lo demás. Pero cuando entendemos que evidentemente aquellos que están haciendo negocios y aquellos que están, bueno, pues tejiendo ese entramado socioeconómico, pues su base inicial es la base que estos dos tuvieron, es la base que tuvieron de esa tercera energía, ya fuera la de un adulto que viene a formar parte de esa relación sexoafectiva, o ya sea la de, bueno, pues un infante que viene a nacer y a tener una oportunidad en esta vida de crecer, bueno, pues de evolucionar y de llegar también a esa época de esplendor, ¿no? Entonces, esa tercera energía, esa relación, ese clan, esas memorias en ese fondo del río, todo eso interviene o está presente en esa abundancia que a veces se busca en otros ámbitos, como digo, económicos, profesionales, en fin. Entonces, a la hora de dirigir esa época de esplendor, o a la hora de querer ir a lograr nuestras metas, nuestros sueños, a la hora de darle esa dirección, como digo, de forma artificial, pues en todos esos planteamientos, en todas esas estrategias, si no incorporamos o no hemos reflexionado sobre todo esto, pues bien pudiéramos llegar a esa abundancia
esa abundancia la podemos encontrar en relación a ese matrimonio, porque vemos, ¿no?, que uno se ha enriquecido. Antes estaba solo y ahora está con alguien, ¿no? Es decir, que hay una ganancia, por así decirlo, ¿de acuerdo? Cuando esa, pues área de la vida que llamamos empresa, que llamamos negocio, que llamamos profesión, que llamamos mundo laboral, adquiere esa abundancia cuando la hemos dirigido, pues ese proceso de abundancia, esa época de esplendor, va a experimentar la llegada de esta energía que describe el hexagrama 54 de la muchacha casadera. Es decir, que va a haber un movimiento donde toda esa abundancia se va a ver, digamos, como amenazada, como cuestionada, como desestabilizada por la influencia de otra energía externa. Ya sea una energía externa que puede ser, hay numerosos casos, pero ya pueda ser otra empresa, ya pueda ser un movimiento, digamos, como de publicidad, ya pueda ser... pasan cosas que esa abundancia, digamos, como que viene a experimentar como una sensación de peligro, viene a experimentar una sensación como de pérdida, viene a experimentar esta influencia, ¿de acuerdo?, de esta muchacha casadera. Es decir, que cómo integramos ese nuevo elemento que va a venir de fuera en esa abundancia. Cuando entendemos este paralelismo y lo vemos cuando hay sesiones y hay casos particulares, pues todo cobra un mayor, vamos a decir, como sentido, porque las cosas se ven con mucha más claridad, ¿no? Me tocan en lo personal. Pero en términos arquetípicos, cuando entendemos esta relación, pues nos vamos a dar cuenta de que hay algo que el ser humano, sobre todo en Occidente, dejó atrás hace mucho tiempo y que a día de hoy, pues se ve que quiere, al menos de forma inconsciente, recuperarlo, rescatarlo, aunque como es un proceso que se intenta dirigir y no se sabe muy bien cómo dirigirlo, pues no se puede como garantizar el que se logre como tal. Y quizás a la hora de lograrlo, pues ahí vuelve a venir esta idea del mundo digital, de la inteligencia artificial, de todos estos cuerpos, digamos, como robóticos o biónicos, para poderlo programar, porque a la hora de dirigirlo, cuando yo quiero dirigir al corazón, cuando yo quiero dirigir a la pasión, cuando yo quiero dirigir a la vocación, pues me doy cuenta de que se hace muy complejo poder dirigir todo eso, porque está fuera del dominio, por así decirlo, como de mi intención. Y como digo, pues hay un elemento que bien podemos observar en este 56 que habla del andariego. Y claro, habla del andariego y presenta el libro, por así decirlo, o el texto que se suele conocer como la situación de una persona que está fuera de su lugar y cómo se relaciona en un lugar, digamos, como extranjero, que está fuera de su casa, de su tierra natal. De su tierra natal vemos la relación que tiene de esa salida de ese niño, de la relación con su madre, y se va al mundo exterior, y cómo es esa relación fuera de la estructura de la casa, cómo era esa estructura de la casa, ahora lo voy a querer llevar a esa estructura del mundo exterior, pero resulta que el mundo exterior pues quizás no se ha ordenado igual que estaba ordenado ese clan, esa estructura familiar. Todo eso está ahí. Lo vamos a encontrar en términos psicológicos, en términos emocionales, en términos, digamos, como de experiencia de vida. Pero más allá de toda esa situación que describe con un poquito más de claridad el libro, lo que podemos observar es como la libertad del corazón, ¿no? El amor sin apego, ese espíritu aventurero donde no se aferra, por así decirlo, a una estructura rígida, sea la que sea esa estructura. Cuando este amor libre no se conoce, no se ha experimentado, no se ha permitido uno vivirlo, pues evidentemente esa abundancia la construye de forma artificial. Va a tener la tendencia a poner las cosas no en este orden natural que hablábamos del clan, sino que ese clan va a tener un orden que yo le voy a dar, ¿no? Como luego pasa con las sociedades, también hay un orden que yo le voy a dar. Y ese yo es esa estructura egoica, ¿no? Que ya sabemos que va a encontrar esta oposición, habrá unos que lo busquen de una manera, habrá otros que lo busquen de otra, habrá un obstáculo entre esos dos para poderse entender y habrá una sensación de necesitar liberarse de algo, y para liberarse de algo, pues, ¿cómo no vamos a poder,
ver que muchas de las decisiones que se han tomado, pues este refrán que se dice que matando al perro se acaba la rabia, ¿no? Es decir, que ese amor libre nos lleva a despertar de nuestro subconsciente ese tipo de movimientos que finalmente nos llevan como a una guerra, porque nos damos cuenta de que esos dos no van a desaparecer, mucho menos el tercero no va a desaparecer, y al final pues tomamos la decisión que pues matando a uno se acabó todo, ¿no? Y ahí vienen como, bueno, pues todos los movimientos de violencia que se dice doméstica, de violencia obviamente de género, de violencia en términos bueno, pues nacionales o territoriales, como pueda ser una guerra, ya sea interna, ¿no? Una guerra civil, pues esa guerra civil en términos sociales pues tiene un paralelismo con esa guerra de esos dos que encuentran esa posición y están ahí como luchando por ciertos intereses, que igual lo voy a poder ver en esa estructura de una empresa, de cualquier tejido que el ser humano construya. Vamos a ver toda esta relación arquetípica de la que estamos hablando. Entonces es tan dariego en términos simbólicos, cuando lo entendemos como esta libertad que le damos al corazón, pues curiosamente vemos, ¿no?, como a la hora de llegar esa primavera, a la hora de llegar como esa época del verano, pues hay un movimiento hormonal que uno no puede controlar, ¿no? Y ese proceso de atracción, bueno, pues es como, bueno, como muy espontáneo, y tiene esta connotación como de burbujeante, ¿no? Entonces sale por un lado, sale por otro lado, sale por otro lado. Hay numerosos estudios, ¿no?, que se dice que en términos hormonales, en función de en qué fase de nuestro ciclo hormonal, pues nos gustan más un tipo de personas con unas características o con otras. Es decir, que todos esos movimientos existen. Cuando estas estructuras sexoafectivas, cuando estas estructuras de clan familiares, cuando estas estructuras sociales o laborales o profesionales no tienen en cuenta todo eso, pues queremos un contrato fijo a largo plazo, cuando nos damos cuenta que a día de hoy, antes estaba bien valorado el que una persona estuviera mucho tiempo en una empresa, y a día de hoy nos vamos dando cuenta de que, oye, pues el cambiar de empresa genera como mayor motivación, genera como, bueno, pues como que nos libera, ¿no?, de cierto hastío, de cierto aburrimiento, de cierta monotonía. Hay como el nuevo reto, ¿no?, de llegar y de hacer las cosas de cierta manera, porque pues soy el nuevo, ¿no?, entro en una estructura, soy el nuevo, como nuevo pues me colocan en un lugar que, bueno, pues ya estamos viendo que dependiendo cómo llegue esa energía, ¿no?, pues ese compañero de trabajo, cómo se le coloca, cómo se le integra. Como digo, todo esto que estamos hablando lo vamos a ver en todas esas estructuras, bueno, pues sociales y personales, ¿ya? Pero cuando este amor, como digo, en libertad, pues no se conoce, pues los movimientos no son naturales, ¿ya? Y uno empieza como, bueno, pues por un lado a reprimir, por un lado como a cohibir, por un lado como a ejercer como cierta dominancia, o intenta uno hacerlo como cierta persuasión. Es decir, que uno empieza como a toda esta estructura a intentar de darle unos matices inevitablemente como artificiales. Y esos matices artificiales que se, bueno, eligen con a veces con muchísima claridad, ¿no?, y con una comprensión de hay que hacer las cosas así, de esta manera, y uno cree, ¿no?, que está como acertado y que está haciendo las cosas, bueno, pues como deben de ser, como a veces se dice, ¿no?, pues inevitablemente tiene la influencia de este otro hexagrama de disección, que es el agua sobre el lago, que cuando lo vemos en esta dirección, pues estaremos viendo el 60, que habla de, digamos, como de las limitaciones, ¿de acuerdo? Y el 59, que está hablando de la disolución. Es decir, que aquí, en este otro hexagrama, frente a todo esto que estábamos hablando, ahora podemos ver que esta oposición, que digamos, intereses no compartidos, a veces surgen y se tocan y tienen relación, ¿no?, con esa estructura egoica, que este hexagrama pues habla de no solamente de ponerle límites, sino que también de generar un movimiento para disolverlo. Es decir, que cuando todos estos procesos de abundancia, ya sea en lo personal, ya sea en lo colectivo, en lo familiar, cuando este amor libre se ve cohibido, amenazado, reprimido,
negado, rechazado, pues inevitablemente vemos a esa estructura egoica, ¿de acuerdo?, detrás de todo eso, ¿ya? Una estructura egoica que a la hora de poder evolucionar, a la hora de poder mantener ese equilibrio, esa armonía de la que estamos hablando, pues necesitamos cada uno de nosotros poder reconocerlo, poder ir ahí a bucear en ese océano del inconsciente y poder, bueno, pues limitar, poner límites a ciertas conductas, a ciertos pensamientos, a ciertas respuestas emocionales, que nos ayuden, bueno, pues vamos a decir, como poco a poco a disolver o diluir, ¿no?, esas actitudes que enfrían el corazón, que generan distancia entre los seres humanos, conflictos entre los seres humanos. Cuando se hablaba de esta época, ¿no?, de Ramsés II, pues lo que pasa dentro del reino, ¿no?, él está ahí en sus debates de a qué hijo elegir. Como primer movimiento, pues si lo vemos a nivel macro, bueno, ¿cuál va a ser el sucesor del trono, del reino? ¿Quién le va a dar continuidad, ¿no?, a toda esta época de abundancia que vivimos, ¿no? Vivimos en una época donde, bueno, pues las cosas se han organizado de una manera, hay un orden social establecido de una manera, le quiero dar continuidad a esto, tiene que ser uno de ellos, está ahí, ¿no?, como mirando quién es el que está con mayor capacidad para hacer todo eso, ¿no? No le lleva 2 días el tomar esa decisión, hay implicaciones obviamente personales porque son sus hijos y son los hijos, como decía, de diferentes esposas. Entonces el elegir a un hijo también hace, digamos, como una elección indirecta el elegir a una mujer por la, digamos, como por sobre las otras, es decir, que una pasaría a ser la esposa y las otras se quedarían dentro de esta estructura como tercera energía, ¿no?, como esas mujeres que viven dentro de esa estructura familiar, siendo que no son la primera esposa. Entonces es algo, vamos a decir, como, bueno, pues para él en esa época súper complejo de tomar esa decisión, y esa indecisión genera cada vez más que se despierte esta energía que hablamos aquí de la alimentación, de la disolución, y se empiezan a construir, bueno, pues todo un entramado de engaños, de mentiras. Se empieza a construir, bueno, pues esa situación que se sabe que llevó con el asesinato, ¿no?, de Ramsés II para poder, bueno, pues de forma artificial elegir al sucesor, y elegirlo porque, bueno, pues hubo toda una confabulación al interior donde se generaron ciertos movimientos de dominio, donde hubo, bueno, pues como una imposición, ¿no?, de unas fuerzas, vamos a decir, como del orden militares, para que las cosas adquirieran un orden que no era quizás el orden natural, que fue un orden artificial y que luego, bueno, pues marcó, ¿no?, la sucesión de, evidentemente, del reino, pero también de esa estructura interna de palacio, de esas relaciones interpersonales que tenían entre todos ellos, ¿no?, porque compartían, evidentemente, pues ese hogar, ¿no? Entonces, esa historia la podemos llevar a tantísimas historias que todos conocemos y que algunos habrán vivido, e inevitablemente, bueno, pues esta relación, ¿no?, de la limitación, de la disolución, cómo puedo, como digo, adentrarme en todas estas estructuras psíquicas, cómo puedo adentrarme en ese río del inconsciente, como digo, bucear, poder llegar a ese fondo y rescatar, ¿no?, cómo están colocados, ¿no?, esos arquetipos, cómo están definidos en mí, porque luego mi parte consciente quiere dirigir mi vida hacia un tipo de abundancia, con un tipo de orden, ¿no?, pero posiblemente no le estoy dando libertad a ese corazón porque hay toda esta energía aquí atrás generando conflicto, generando oposición, generando obstáculos. Al fin y al cabo los griegos lo dejaron, bueno, pues en toda su mitología, ¿no?, todo este drama, todo, bueno, pues todas estas historias, ¿no?, de engaños, de muertes, de asesinatos, de persecuciones, de robos, de secuestros, en fin, que a nivel individual todos tenemos, digamos, como una estructura psíquica con, bueno, pues algo al menos de todo lo que os estoy contando. Podríamos profundizar mucho más en todo ello, pero lo cierto es que cuando uno no se adentra a poder evaluar todo esto, pues evidentemente que esa evolución de la que estamos hablando, pues
ese proceso que, si bien ya de forma natural es paulatino, pues evidentemente se hace pues de forma un poquito, vamos a decir, como más densa, un poquito como más lenta. Incluso, como os decía, pues da la sensación cuando uno mira, ¿no?, de que las cosas no cambian, ¿no?, de que siguen siendo pues muy parecidas, ¿no?, a como eran hace miles de años, porque esos modelos no se han, bueno, cuestionado, y uno no ha tomado la elección de darle libertad a ese corazón y vivir sus relaciones a su propia manera, con su propia naturaleza, ¿no? Hay un sesgo ideológico, hay un sesgo, bueno, pues vinculado a todo ese mundo de las creencias y, como digo, heredado, ¿no?, que a veces uno ni siquiera conscientemente elige, pero que ahí lo tiene en el fondo subconsciente, que luego genera, ¿no?, todos esos órdenes, como digo, no solamente personales, sino también sociales, laborales. Entonces, bueno, pues una manera de poder observar toda esta estructura, de poder entender el individuo, de poder entender al ser humano, a las sociedades, a la evolución que como humanos, como raza, vamos teniendo. Y si, bueno, pues entre todos vamos cambiando, vamos interiorizando este tipo de trabajos, pues quizás nos podemos dar a nosotros mismos la oportunidad de seguir sobre el planeta y no tengamos que elegir, ¿no?, el programar todo este tipo de cosas para encontrar ese orden armónico a través de una máquina que venga, bueno, pues a sustituir, ¿no?, esta experiencia que conocemos en términos biológicos, que finalmente pues es la que da el placer, ¿no?, en términos sensoriales, de disfrutar de la vida. Así es que vamos a dejar el trabajo así por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos encuentros.